aquí esta noche. Saludamos a los que nos ven por internet. Es un honor que se tomen el tiempo de escucharnos, de vernos. Y es un placer para mí estar aquí delante de todos ustedes. Gracias, Pastor Ana, por permitirme estar delante de esta hermosa iglesia. Gracias por usar su púlpito. Y hoy jueves les recomiendo que se lleven El Hispano, el mejor periódico de Denver. Amén. Ya saben que de esa manera podemos llegar a personas que normalmente no podemos llegar, que no es fácil para algunas personas escuchar acerca de una iglesia, pero en El Hispano, Pastor Ana escribe un artículo, entonces ustedes pueden invitarlos a leer ese artículo y así hablarles de la palabra de Dios. Amén. Una cosita bien rápida que no se me quiere pasar. Para los que se van por las 6, va a estar cerrado a partir de las 8, así que no se vayan por ahí. Hasta mañana a las 5. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se va la fe? Por el oír y oír las circunstancias. Muy bien, vamos avanzando. El jueves pasado no supieron responder la segunda parte, así que yo creo que unos 6 meses más, pastor, del mismo tema, yo creo que ya les queda algo. Vamos a seguir hablando de la fe. No sabemos, Dios a veces trabaja de maneras que uno no entiende, pero seguimos con el tema de la fe. Yo sé que Pastor Saúl una vez habló acerca de José, creo que fue, por un año. Así que si les hablo de un año de la fe, no se asusten. Quiero hacer algo que tal vez algunos ya lo hayan visto, algunos ya lo hayan experimentado, algunos que vienen de otras iglesias también tal vez lo hayan visto antes, pero quisiera hacer una demostración para tal vez entender un poquito más qué es la fe. La fe es la confianza. Digan confianza. El tema de hoy se va a llamar fe, creer, confianza. Cuando buscamos en la Biblia encontramos la palabra fe, pero si buscamos en el diccionario, dice fe es más, déjeme, lo tengo acá, lo busqué hoy. Definición de la palabra fe es confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Tenía yo una idea en la tarde, ayer también, de por qué hay gente que usa a veces, como usé yo el jueves pasado cuando hablé de mi hijo, no sé si estuvieron acá el jueves, pero conté acerca que cuando iba a ver a mi hijo jugar fútbol, mi hijo Benjamín, el más grande, cuando estaba chiquito, jugaba en un equipo donde había muchachos más grandes. Y siempre lo veía él que avanzaba y trataba de meter un gol. Y el jueves pasado, como se acordarán, dije yo que usaba mucho su fe para poder meter el gol. Entonces, no estuvo mal usar esa palabra. Obviamente, tal vez si usamos en ese contexto, la palabra sería creer o confianza de que puede hacer él lo que cree que puede hacer. Pero cuando leemos en la Biblia se usa la palabra fe. Entonces fe, creer, confianza es lo mismo. Entonces quisiera que Marcos, si me puedes ayudar, Marquitos, ven un ratito. Lo que voy a hacer es parte del tema. ¿Cómo estás, Marcos? Bien. ¿Cuánto tiempo me conoces, Marcos? 3 años. ¿3 años? No, más de eso. Sí. ¿Como 3, 4 años? 7 años. 7 años. Si yo te digo que si tú necesitas que yo te guarde tu chamarra, ¿me la dejas que te la guarde? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en ti. Tienes confianza en mí. Sí me conoces, ¿no? Si me conoces, soy el esposo de Pastor Ana, mucho gusto. Marcos me conoce. Quiera o no me conoce de alguna manera, porque me ha visto desde, yo creo que en Heritage,
está doña Florencia. Entonces Marcos me conoce chico. Tal vez no me conoce personalmente o no hemos tenido mucho contacto por la diferencia de edad, esto, eso, pero me conoce, me ha visto con Pastor Ana, ha ido a la casa de nosotros, conoce a mi hija Raquel, me conoce de mí. Entonces no creo que él tuviera problema en dejarme encargado o dejarme guardado su chamarra. ¿Me dejarías que te guarde tu mochila donde tienes todas tus tareas de la escuela? Sí. Sí. Ok, él me conoce. Me conoce lo suficiente como para encargarme de su chamarra. Me conoce lo suficiente como para encargarme sus tareas de la escuela. Obviamente creo que es algo importante. Si se las pierdo, tendría que hacerlas otra vez. Pero me conoce. Conoce de mí. Ha escuchado de mí, ha escuchado a Pastor Ana, ha escuchado a su mamá, obviamente. Me imagino que su mamá habla bien de nosotros en su casa. Espero que sí. Entonces, por lo que dice doña Florencia en su casa, por lo que dicen ustedes de mí acá en la iglesia, Marcos me conoce. Marcos está ahorita bajo la supervisión de Erika en la clase de los domingos. Me imagino que Erika también les habla de mí. Me conoce. Los domingos en la tarde a veces les doy clases a los jóvenes. Él me ha escuchado, me conoce. ¿Ok? ¿A dónde voy con esto? Él hay cosas que me podría encargar. No sé si doña Florencia lo haría, pero tal vez ella algún día me podría decir: ¿sabes qué, Arturo? Me voy de viaje, te dejo mi llave para que cuides mi casa. O te dejo mi llave para que cuides a Marcos dentro de mi casa. Él va a llegar a la escuela, lo puedes ir a ver. ¿Por qué? Porque me conocen. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Voy a dejar el micrófono un rato. Pero lo que voy a hacer es probar si Marcos realmente confía en mí. Porque lo acaba de decir. ¿Por qué me dejaría su chamarra? Porque confía en mí. ¿Por qué me dejaría su mochila? Porque confía en mí. ¿Por qué podría yo cuidarlo cuando su mamá de viaje? Su mamá se va de viaje, perdón. Porque confía en mí. Esto es algo que hicieron conmigo cuando yo acepté al Señor. Lo hicieron como una prueba de la confianza que yo tenía en el Señor. Quiero que te des la vuelta, Marcos. Así. Cuando yo te diga ya, tú te vas a aventar para atrás y yo te voy a agarrar. Yo nunca pensé decir esta palabra, pero te voy a cachar cuando caigas, ¿ok? Eso me van a matar en el Perú cuando digas. Espérate, Marcos, cuando yo te diga, ¿ok? Vamos a hacer un poco. ¿La cámara sí ve? ¿Sí se puede ver la cámara? Ok, no quiero que te vayas a golpear. Ok, Marcos, espérate, cuando yo te diga. Listo, Marcos. Un aplauso para Marcos. ¿Qué quise que vieran con eso? Que Marcos confía en mí. ¿Correcto? ¿Por qué confía en mí? Porque me conoce. Yo nunca le he dicho que se aviente así, nunca lo había agarrado. Pero creo que él tiene la suficiente confianza para saber que yo no lo voy a dejar que se caiga. O que la fuerza que yo tengo va a ser suficiente para sostenerlo. No creo que él tuviera la misma confianza que tiene conmigo, que Raquel le diga: aviéntate, yo te... Eso es algo que ahorita se me acaba de ocurrir. Tenemos confianza en algo o en alguien en el cual creemos en la fuerza, en este caso, que tiene esa persona para sostenernos. Le dije a Pastor Ana que Dios va dando el tema. Entonces, eso es fe, es creer, es confianza. Lo que pasa muchas veces es que usamos la fe o el creer o la confianza en algo sin una base en la Biblia, lo cual no está mal. Podemos decir, yo tengo mucha fe, yo creo mucho, yo tengo mucha confianza en esto o aquello. La que me encanta, que siempre escucho cuando trabajaba con mucha gente, muchos varones decían, no, yo tengo una fe que mi equipo este fin de semana gana. Mi equipo va a llegar a las eliminatorias. Mi equipo va a llegar a Brasil esta temporada. Tengo la fe que lo van a hacer. Está bien, porque obviamente si buscamos en el diccionario, fe es tener una confianza. Voy a leerlo otra vez. Confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas.
Yo nunca podría decir que mi equipo, el del Perú, va a llegar a ningún lugar porque no confío en las cualidades y nunca me las han demostrado. Algunos piensan que sus equipos van a llegar al Mundial, inclusive viendo las cualidades que tienen. Entonces, gracias Dios, porque tú eres grande, Carol. Confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Marcos confió en mí. Marcos creyó en mí. Marcos tuvo fe. Cuando le dije aviéntate, él se aventó. Sabía que yo lo iba a sostener. No lo había visto él antes. No lo había hecho antes con él. ¿Por qué llamé a Marcos y no llamé a nadie más? Porque pienso que Marcos es uno de los que más tiempo me conoce y obviamente el peso de él lo pude yo sostener. Pero digo, muchas veces usamos yo tengo mucha fe, yo tengo mucha confianza, yo sé que... Pero no basamos nuestra fe o nuestra confianza en algo bíblico. No basamos nuestra fe, nuestra confianza o nuestro creer en algo bíblico. No recuerdo hace cuánto, pero fue hace mucho tiempo. El obispo Saúl todavía estaba vivo. Estaba de visita por acá y nos pidió a mí, a Pastor Ana, acompañarlo a una reunión con una familia acá de la iglesia, una familia que yo quería mucho, que quiero mucho. Fuimos a almorzar con esa familia, esa pareja, y con el obispo Saúl. Yo obviamente estaba un poquito retirado, no estaba en la conversación porque la conversación era con Pastor Ana y con el obispo, pero llegué a escuchar lo que conversaban. Lo primero que dijo este caballero al obispo Saúl, ni bien se sentaron a la mesa, fue: obispo Saúl, yo tengo muchísima fe en esto. Así, muchísima fe en esto, obispo Saúl. El obispo Saúl lo miró y le dijo: ¿en qué basas la fe que dices que tienes en parte de la Biblia? O sea, ¿de qué parte de la Biblia basas tu fe en lo que me estás diciendo? Él se quedó callado, no respondió, porque como muchos de ustedes dicen tener fe, dicen tener una fe muy grande, pero no saben o desconocen qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. Entonces, nuevamente, uno puede decir: yo tengo mucha fe en que mi equipo va a ganar, yo tengo mucha fe en que, no sé, lo que sea. Creo mucho en esto, tengo mucha fe, muchísima fe en que mañana me voy a sacar la lotería. Pero si no tienes una base bíblica para reforzar lo que estás diciendo, obviamente no va a funcionar. No es la fe de la cual estamos hablando, que estamos hablando de la fe, que es la fe en Dios. Amén. Otro ejemplo, yo creo que les dije esto el jueves pasado, me gustaría leerlo. Es de una mujer que escribe en periódicos, escribe en revistas, pero quiero que se den cuenta cómo un poco tuercen lo que es la fe. Y obviamente me di cuenta estudiando esto que es fácil, porque estamos muy acostumbrados a decir eso. Tengo mucha fe en esto, tengo mucha fe en aquello, tengo mucha fe en esto otro, pero no nos detenemos a pensar que si lo que estamos diciendo tiene una base en la palabra de Dios. Simplemente decimos: tenemos fe, tengo fe en que mi equipo va a ganar este campeonato, tengo fe en que mañana voy a conocer al príncipe azul que Dios tiene para mí. Pero si yo te preguntara: ¿con qué sustentas tú eso? ¿Qué me dirías? Y les digo, es fácil torcer la mente de la gente con ejemplos como estos, de gente que lee esto y dice: bueno, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios para tener fe. Yo no necesito saber nada de la Escritura para tener fe. Simplemente es suficiente con que yo tenga fe. Con que yo diga que tenga fe, algo va a pasar. Con que yo diga que tengo fe en que
en tal o esta cosa, va a pasar. Un ejemplo, no voy a decir el nombre de ella, pero le hicieron una entrevista en ese periódico y me llamó la atención por lo siguiente. Ella escribe libros, es una motivadora, pero creo yo que la gente que va a escucharla a ella, si escucharan después en un servicio acerca de la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios, y la única manera de agradar a Dios es con nuestra fe, dirían, bueno, lo que le escuché a esta señora no es así. Yo puedo tener fe sin necesidad de ir a una iglesia. Mire, dice así en el periódico: antes de despedirse, le estaban haciendo una entrevista, María nos comentó lo siguiente. Ella dice: si tuviera que resumir en una palabra mi mensaje de motivación, te diría que se trata de una palabra muy cortita y es la primera sílaba de la palabra felicidad. Lo pone con letras mayúsculas, felicidad. Esa palabra es fe. Pero no me refiero a ir a la iglesia todos los domingos o a sentarte a rezar por horas. La palabra fe significa anticipar y esperar los mejores resultados. Si anticipas y esperas lo bueno, te aseguro que eso mismo te llegará. Está usando la definición de lo que es la fe. Está usando la definición de lo que es la fe. Por eso les leí yo. ¿Qué es la fe? Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, que es la fe. Pero si vamos a la definición del diccionario, ella no está mintiendo. Confianza o creencia en algo o alguien cuyas cualidades necesitan ser demostradas. Pero ¿qué hace ella o qué hacemos creyendo eso? Que no necesitamos saber la Biblia para saber qué es lo que la fe que viene de Dios es lo que estamos esperando. O sea, podemos decir tenemos fe en muchas cosas, pero si no tenemos una base en la Biblia, si no tenemos un respaldo en la Biblia, simplemente esa fe no va a funcionar para nada. Entonces, ¿qué es lo que es tener fe? Es tener confianza en alguien. ¿Y cómo tenemos confianza en alguien? Ahorita se los acabo de mostrar. ¿Cómo tenemos confianza en alguien? Cuando lo conocemos. Tenemos confianza en alguien conociéndolo. Dios no es responsable por nuestra fe. Dios no es responsable por tu fe. Tú eres responsable por tu propia fe. Es tu trabajo llevar tu fe de una fe pequeña a una fe grande. ¿Y cómo llevas tu fe de una fe pequeña a una fe grande? Escuchándolo. ¿Qué más? Ahorita con el ejemplo que hemos visto. Conociéndolo más. Dios no es responsable por tu fe, Dios no es responsable por mi fe. Es nuestra propia responsabilidad hacer crecer nuestra fe. Por el oír y el oír la palabra de Dios, conociéndolo y creyéndole, teniendo confianza en Él, así como el ejemplo que les di ahorita de Marcos. Porque Dios nunca responde a nuestro dolor, a nuestras lágrimas. Dios nunca responde a los problemas humanos. Dios solo responde a nuestra fe. Pastor Ana me dio un ejemplo que el obispo usaba, que la fe era, ¿cómo me dijiste? Era el currency, la moneda que te sirve para comprar en el cielo. Entonces, si tienes poca moneda, vas a comprar poco. Pero si tienes una fe muy grande y tienes mucho, vas a poder obtener mucho. Entonces, Dios no responde a mi llanto. Dios no va a responder, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? No, simplemente va a decir, ¿tienes fe? Úsala.
Dios no va a responder a mis lágrimas, Dios no va a responder a un problema humano que yo tenga, Dios va a responder de acuerdo a la fe que tengamos. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es tener confianza y conocerlo a Él. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque se está creando en las iglesias o en el mundo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, una tendencia de que la fe es algo mágico, algo de que si tengo mucha fe en esto, va a pasar. Así, tengo fe. Chinito, chinita. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que ustedes quieren que pase, o en lo que ustedes quieren tener fe, tiene que estar basado en algo que dice que esté en la Biblia. Tiene que tener un fundamento bíblico. Entonces, es nuestro trabajo buscarlo, leer la Biblia, conocer lo que el Señor dice acerca de eso, para que cuando necesitemos usar esa fe, sepamos qué es lo que dice la Biblia. Que no les pase lo que le pasó a esta persona que estimo mucho, que cuando el obispo Saúl le preguntó, ¿y en qué basas tu fe? ¿En qué basas esa fe que dices que tienes respecto a este punto? Muéstrame en la Biblia qué dice el Señor acerca de eso. Yo sé muchos de ustedes, y yo me incluyo ahí, sabemos muchas promesas de Dios. Sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre imponer manos sobre los enfermos, sobre orar cuando uno está mal. Tenemos fe en eso. Pero hay otras áreas. Cuando no conocemos lo que Dios dice al respecto de algo, simplemente no lo involucramos a Él, porque no conocemos. Si no conocemos, por ejemplo, el ejemplo que Pastor Ana siempre da, estas personas que envían dinero a las televisoras o faxes o cartas pidiendo por sus hijos, ¿es porque no aman a sus hijos? No, es porque desconocen la palabra de Dios. Desconocen qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestros hijos. Entonces, si yo desconozco lo que la palabra de Dios dice acerca de mis hijos, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, yo tengo mucha fe en que mis hijos se van a salvar. Y para ayudar a que esto pase, voy a mandar un dinero a tal lugar, o voy a mandar una carta a tal lugar, o voy a hacer tal cosa para que suceda. Entonces, el conocer a Dios, el conocer su palabra, el conocer lo que dice la Biblia, nos ayuda ¿a qué? A tener confianza en Él, a creer en Él y a creer o a tener la suficiente información que necesitamos para cuando querramos usar nuestra fe. ¿Correcto? La única fe que agrada a Dios es la fe es la que proviene de su palabra. Cuando alguien dice que tiene fe, debe de ser que han puesto su confianza en una palabra de Dios. Fe no es nada más y nada menos que creer en Dios, en su palabra y en sus promesas. Vamos nuevamente a Hebreos 11, por favor. 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahora, si vamos al 6, leemos que dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe.
Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esa es la versión Dios habla hoy. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. En la traducción del lenguaje actual me gusta porque dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Ahora, pensamos que tener fe, a veces algunos piensan que tener fe es muy difícil. Pero ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener fe en esto? ¿Cómo puedo tener fe en que mis hijos van a ser salvos? ¿Cómo puedo tener fe en que si oran por mí me voy a sanar, me voy a curar? ¿Cómo puedo tener fe en decir que si diezmo y ofrendo, las ventanas se van a abrir el cielo para mí? Yo estaba pensando en eso en la tarde y digo, ¿qué tenemos para incrementar nuestra fe? ¿Qué es lo que debemos usar para incrementar nuestra fe? La palabra de Dios, la Biblia, ¿correcto? Entonces, pedirnos que tengamos fe no es algo imposible. Es simplemente abrir tu Biblia, como dice Pastor Ana, y buscar acerca de lo que necesitas aprender para tener fe en ese aspecto. Es lo más simple. Yo estaba pensando en la tarde, decía, caray, qué simple. O sea, necesito tener fe. A veces pienso que es muy difícil tener fe, pero tenemos un manual que Dios nos dejó con muchos ejemplos, con muchas pruebas, de que lo que Él hizo antes, lo puede hacer nuevamente. Entonces, cuando yo digo que necesito fe para vencer al mundo, no sé si se acuerdan que el jueves pasado leímos eso. Lo único que tengo que hacer es ¿qué? Abrir la Biblia y leer lo que dice el Señor acerca de eso. O sea, yo pensé que era el único que no sabía, pero me di cuenta que ninguno de ustedes tampoco lo sabe. Pensé que era el único tonto, lo voy a decir, porque me lo estoy diciendo a mí mismo, que no sabía que era necesario para tener más fe. Es simplemente abrir tu Biblia. A ver, otra vez. ¿Qué necesitan para que abrir nuestra Biblia? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué necesitan para que su fe crezca? ¿Qué necesitan para que tengan más fe? Esperar que el CD de Pastor Ana se ponga solito en su carro y les hable. Aleluya. Escúchame. ¿Cuál es la parte de ustedes que les corresponde para que su fe incremente, para que su fe crezca? ¿Qué tienen que hacer ustedes para que la fe que necesitamos para vencer al mundo crezca en ustedes? Escuchar la palabra de Dios, interesarse por la palabra de Dios, buscar la sabiduría que uno obtiene escuchando la palabra de Dios, ponerla. Si quieren llevarse algo hoy día, llévense eso. O sea, no es nada más decir, oír y oír la palabra de Dios. Arturo, ya nos preguntaste 1000 veces, ¿cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen para escucharla? Es mi pregunta ahora. Se sientan en su carro y ven los CDs de Pastor Ana, a ver, súbete tú solo y métete al CD player y tócate. O ven la Biblia en la mañana, en la tarde, y dice, ábrete a ver dónde quieres que te lea. Ustedes tienen que buscar esa información, esa sabiduría que necesitan en la Biblia ustedes. Dios nos dejó un manual
en el que si yo digo, a ver, ¿qué dice Dios acerca de mis hijos? Abro, leo. Ok. ¿Qué dice Dios acerca de mi casa, mi familia, mis padres, mis hijos, mis hermanos? ¿Qué dice? Toda tu casa será salva. Cree en mí, toda su casa. Pero dígame una cosa, la Biblia se va a abrir sola y va a salir esa revelación de ahí. Ustedes nada más esperan venir al servicio y en el servicio nada más y algunos que vienen una vez por semana Sí, me estoy dejando entender cuál es nuestra parte en la necesidad de incrementar nuestra fe. La próxima semana vamos a hablar, creo yo, ya acerca de los niveles de la fe. Pero antes de hablar de eso, quiero que sepan que, como dije anteriormente, Dios no es el encargado de incrementar su fe. Dios no es el encargado de que su fe crezca día a día. Ustedes son los encargados de que su fe incremente. Y la fe incrementa por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír la palabra de Dios si no van a donde se habla la palabra de Dios? ¿Cómo va a incrementar su fe si no leen la Biblia? ¿Cómo va a incrementar su fe si no escuchan la palabra de Dios continuamente? Entonces, quisiera que hoy se vayan con esta idea. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso ya creo que ya lo tenemos, ya los cansé con eso. Yo creo que me imagino que ya se aprendieron bien esa parte de la tarea, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que la fe se va por oír las circunstancias. Entonces, si ustedes lo que más escuchan durante todo el día es las circunstancias del mundo, obviamente se están llenando de poca fe. Entonces, la tarea de ahora es que sea su responsabilidad estar permanentemente escuchando la palabra de Dios. Porque es la única manera en que su fe va a incrementar. Amén. Amén. ¿Y por qué necesitamos que nuestra fe incremente, Arturo? ¿Por qué necesitamos que mi fe crezca de una fe pequeña a una fe grande? Porque nuestra fe vence al mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer las cosas que Dios nos manda hacer. ¿Cómo vencemos al mundo otra vez? Por medio de nuestra fe. Por ejemplo, Dios nos ha dado la orden de ir e imponer manos en los enfermos para que sean sanados. ¿Usted cree que si no tiene conocimiento de eso o de lo que dice la Biblia al respecto, va a tener la fe suficiente para usted imponer manos sobre alguien y que esa persona se sane? A ver, no les escucho. Le vuelvo a preguntar. Si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no saben qué dice al respecto Dios, de imponer las manos sobre los enfermos, de orar por ellos, si ustedes no saben eso, si ustedes desconocen de eso, ¿ustedes pueden hacer eso? No. Entonces ustedes no pueden vencer al mundo, porque parte de lo que el mundo trae es enfermedad. Entonces, para vencer al mundo, necesitamos ser conocedores de la fe, tener la fe para vencer al mundo. ¿Pero cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene porque usted conoce al Señor, confía en el Señor, cree en el Señor. ¿Cómo usted lo conoce? ¿Usted cree que Marcos, si fuera la primera vez que me veía, me diría, yo sí te conozco? No, porque nunca en su vida me había visto. Pero ¿cómo ha llegado él a conocerme? ¿Cómo ha llegado él a creerme? Porque constantemente él me ve, constantemente él escucha de mí, constantemente él habla conmigo. Entonces, imagínense lo mismo con el Señor Jesús. Imagínense lo mismo ustedes con Dios. ¿Cómo van a conocer a alguien del cual solamente escuchan una vez a la semana? ¿Cómo van a creer en alguien al cual o del cual escuchan una vez al mes, del cual no saben nada, del cual no leen nada, del cual no escuchan nada? Me gustó mucho el ejemplo con Marcos porque les demostré de que para que uno tenga confianza en alguien, tiene que conocer a esa persona.
¿correcto? Para creer o para que nuestra fe crezca, tenemos que conocer al Señor. Tenemos que saber de Él, tenemos que escucharlo. No es solamente decir, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cómo viene esa fe? Yo creo que ahí es la parte donde me interesa que entiendan que escuchar una vez, ni eso, yo creo que ni lo que escuchamos, que son a los que vienen todos los días, es suficiente. Por ejemplo, Dios nos ha dado la orden de ir a imponer manos en los enfermos para que sean sanados. Pero necesitamos fe para hacer eso. Dios nos dice que pisemos o pongamos nuestros pies donde querramos que sea nuestro. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué saben eso? Porque se les enseña, porque está en la Biblia. Pero pregúntense cuántas cosas están en la Biblia que ustedes no conocen. Nos ha dado una palabra para nuestros hijos. Nos ha dado una palabra sobre el sembrar. Hacer las cosas que Él nos ha dicho que hagamos requiere que tengamos ¿qué? A ver, hacer las cosas que Él nos ha dicho que hagamos requiere que tengamos ¿qué? Fe. Entonces necesitamos un claro y absoluto entendimiento de lo que es la fe y cómo se obtiene. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si ustedes me dicen, y eso le pregunté a Pastor Ana anoche y ella me dio una respuesta un poquito más fuerte, pero no la voy a decir. Si usted me dice, pero hermano Arturo, entonces yo leo la Biblia una vez al mes y voy a los servicios una vez a la semana y cuando no cae nieve, entonces soy un mal cristiano. Eres un cristiano ignorante. Eso es lo que eres. No voy a decir lo que usted diga porque es más fuerte. Pero eres un cristiano ignorante. Porque la única manera de conocer al Señor es estar siempre donde se habla de Él, en un lugar donde te enseñen de Él, y estar siempre conociendo su palabra. Entonces, si tú me dices que abres tu Biblia una vez al mes y que vas a los servicios una vez cada 2 semanas, si me preguntas si eres un mal cristiano, algunos dirían que no eres cristiano, yo diría que eres un cristiano ignorante. ¿Y qué dice el Señor al respecto a los ignorantes? Perecen por falta de conocimiento. Entonces, si pereciereis, ya sabéis por qué sucedéis lo que sucedéis. Y acuérdense que Dios no, como dije, no lo mueven nuestros llantos, nuestras lágrimas, nuestros problemas. Entonces, un cristiano que solamente viene a la iglesia una vez a la semana y solamente lee la Biblia cuando se acuerda, o cuando es Semana Santa o Navidad, Año Nuevo, es un cristiano ignorante. Y cuando vengan los problemas y clame a Dios, Él le va a preguntar, ¿dónde está la fe que necesitas para superar ese problema? Amén. Entonces, el no creer en Dios nos pone en una condición de ¿qué? De que no estamos agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no podemos vencer ¿a qué? Al mundo. Si me acompañan a 1 de Juan 5, del 4 al 5, por favor. Y ahora sí tengo a Erika que voy a necesitar que... Tú no estuviste el jueves, así que ahora vas a leer tú.
Sí tenemos bueno, vamos a leer primero en español. Yo sé que lo leímos la semana pasada, pero Pastor Ana me hizo notar algo de la versión en inglés que leímos, que no lo había visto, y quisiera que lo leamos otra vez. Vamos a leer en español primero. Primera de Juan, en la traducción, nueva traducción viviente, por favor. ¿Sí la tenemos ahí? ¿No? Si no, no importa, yo la leo acá. O si quieres hacerme un compare, pero no se va a poder de todo, ¿no? ¿Sí tenemos internet? Hay algo que me interesa en inglés, que les voy leyendo los que tengo yo acá, ¿ok? Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de ¿qué? De nuestra fe. La palabra española dice, ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo, nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo. Si no se puede, está bien, Cristian, no te preocupes, yo lo tengo acá en inglés, yo lo leo acá. Perdón, 1 Juan 5, del 4 al 5, en la palabra, dice, ya que los hijos de Dios están, ¿qué? Equipados, digan, equipados, para vencer al mundo. Nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo. Entonces nosotros deberíamos estar equipados para vencer al mundo. ¿En qué aspecto vencer al mundo? Cuando alguien está enfermo, ¿qué haríamos? Ese es un ejemplo. Palabra de Dios para todos. Porque todo aquel que sea hijo de Dios, vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Ahora sí, Erika, si me ayudas a leer esta, por favor. Vamos a leer nuevamente la de inglés y a ver si Erika misma me ayuda a traducirla. The power that brings the world to its knees. Every God-begotten person conquers the world's ways. The conquering power that brings the world to its knees is our faith. Ya, ratito, no te vayas. La semana pasada leímos que nuestra fe, hacía que el mundo se pusiera de rodillas. Pero algo que no traduje, y Pastor Ana me lo hizo notar, es, ¿tú crees que puedes traducir todo? Yo lo tradujo acá, pero no sé si está bien. Cada persona, Pero, ¿se lo leo? Sí. Every God-begotten person conquers the world's ways. The conquering power that brings the world to its knees is our faith. No, can you translate that now or it's too hard for you? I don't know what that would be. I'll read that. That's engendrada. Engendrada? Engendrada, yeah. So every God-begotten person, cada persona engendrada por Dios, conquista el mundo, el poder. Lo importante acá es esto. El poder conquistador que pone al mundo de rodillas es nuestra fe. Gracias, Erika. Es lo que me faltó la semana pasada. El poder conquistador que pone al mundo de rodillas es nuestra fe. Lo único que dije yo la semana pasada fue que nuestra fe ponía de rodillas al mundo. Pero acá dice, traducido ya, el poder conquistador que pone al mundo de rodillas es nuestra fe. ¿Sí está bien, Pastor Ana? El poder conquistador que pone al mundo de rodillas es nuestra fe. Entonces, cada persona engendrada por Dios conquista el mundo. ¿Cómo conquista el mundo? El poder conquistador que pone al mundo de rodillas es ¿qué? Nuestra fe. Quisiera que me acompañen nuevamente a Lucas 7, del 1 al 10.
que fue lo que leímos la semana pasada también. Y nuevamente hay algo aquí que no se me pasó desapercibido. Y esto es para aquellos que tenemos familia en otros lugares, otros países. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue al pueblo de Capernaum. Vamos a leer nuevamente acerca del centurión. Hay algo que se me pasó la semana pasada, estudiándolo y con la ayuda de Pastor Ana, hubo un detalle que me gustaría que ustedes lo vean, para, vuelvo a repetir, los que tenemos familia en otras ciudades, en otros países. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue al pueblo de Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos líderes judíos, a pedirle que fueran y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Hasta ahí está todo igual como lo leímos. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, miren eso, estaba cerca de la casa, no estaba en la casa, estaba cerca de la casa, todavía no llegaba a la casa. ¿Qué distancia? No sabemos, pero no estaba en la casa, estaba cerca de la casa. El capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres a mi casa. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Escuchen esto: solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. ¿Cuántos decimos que tenemos que ir ahí a mi ranchito en Guatemala? Ahí a evangelizar a mis abuelitos porque ya están en los últimos días, pero no puedo viajar porque no tengo papeles. Tengo que ir hasta el Perú a hablarle a mi abuelita acerca del Señor porque ya se está muriendo, y si no le hablo yo, ¿quién le habla? Tengo que ir a tal sitio. Pastor Ana, déme permiso un año para ir a evangelizar a mi rancho ahí. Un año porque tiene que ir caminando porque no hay camión hasta ese rancho. Por eso me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. Entonces, si nosotros leemos la Biblia con detenimiento, nos podemos dar cuenta de que así como el Señor dio una orden para que esa persona se sanara y se salvara, obviamente, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, le doy un regalo al que, bueno, no traje regalo, se lo debo, pero le doy un regalo al que me diga, con lo que les acabo de decir. A ver, un ratito, déjenme terminar la pregunta. Como les acabo de decir, que hay mucha gente. Yo me acuerdo de una persona especial que fue a Vallarta con el obispo y gracias a Dios ya no está por ahí, que le dijo al obispo: obispo, déjeme ir a ver a mi familia porque hace años que no los veo y no hay quien los evangelice, necesito yo ir a hablarles del Señor. ¿En qué parte dice que el Señor, que los muertos entierren a los muertos? Si me buscas eso, por favor. Que los muertos entierren a los muertos. Entonces, si yo leo esto, me puedo calmar y decir: no necesito ir yo. Señor, da una palabra para que mi familia que está en tal lugar se sane. Pero ¿qué tengo que hacer? Ahí va la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para poder decir eso? Y cuando conozco, ¿qué viene? La fe. Porque si no conozco y no tengo fe y digo: Señor, que se sane mi abuelito que está allá, el abuelito se muere. No, es cierto, porque no tengo la fe. No le voy a mentir, porque mañana alguien dice: Arturo, tú dijiste que nada más dijera: Señor, salva. Estoy bien, pastor, corríjame, si no, me dejo el micrófono y me voy. ¿Sí captan? Porque es importante que uno...
Y pues obviamente la gente dirá, Arturo, ya hemos leído eso miles de veces, lo hemos leído, lo hemos vuelto a leer, pero yo me doy cuenta de algo que es maravilloso de la palabra del Señor. Es algo vivo. Es algo vivo, porque uno lo lee. Hay partes de la Biblia que yo he leído muchas veces y lo he usado para diferentes sermones, y cada sermón se puede usar para algo diferente porque es vivo, porque te da una respuesta a algo. No es una palabra que está ahí nada más estampada en un libro, no, es algo vivo, es algo que te da una respuesta para algo que tú necesitas saber. Amén. ¿Sí me encontraron lo? Mateo 8, 22. Jesús le dijo, sígame. Perdón, pero ponme el 21 para ver qué preguntó el individuo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ya para terminar, ¿con qué nos vamos esta noche? Uno, que nuestra fe es el poder conquistador que pone de rodillas al mundo, es nuestra fe. El poder conquistador que pone de rodillas al mundo es nuestra fe. Otro, depende de la fe que tengamos, serán las... Perdón, ¿cómo dije la otra vez? Experiencias que tengamos. Depende de la fe que tengamos, serán las experiencias que veamos. ¿Tu fe a dónde alcanza ahorita? ¿Solamente imponer las manos sobre alguien y esa persona está sana? Perfecto. Pero ¿a dónde quieres llevar tu fe? A que solamente con decir, Señor, di una palabra y tal persona se va a curar. ¿Están callados porque no me creen o están callados porque están pensando lo que he dicho? ¿Qué pasó, Ana? ¿Estamos bien? Vayamos esta noche pensando qué necesitamos hacer para que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando. Pensemos en el ejemplo de Marcos. ¿Por qué Marcos dijo que me dejaría guardarle la chamarra, me dejaría guardarle la mochila? Se aventó para atrás sin siquiera saber si yo estaba parado ahí, porque confió en mí, porque me conoce. Conozcamos al Señor de tal manera que nuestra confianza en Él sea tal que nosotros nos podemos aventar para atrás y sabemos que Él nos va a agarrar, sabemos que Él nos va a sostener. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra fue nuevamente clara, Señor. Gracias por haberme usado. Gracias porque el mensaje, Señor, llegó, se sembró y ahora va a empezar a dar resultados. Gracias porque así es tu palabra, Señor. Donde cae, va a dar resultados. Señor, y como tu palabra también lo dice, que no vengamos con las manos vacías a tu presencia. No lo hacemos, Señor. Hemos preparado algo hermoso, algo agradable para tus ojos, Señor, algo que a ti te agrada. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Amén. Pasen, por favor.
Amén. Damos un fuerte aplauso a las ofrendas, por favor. ¿Se aprendieron algo? Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste una vez más estar en tu presencia. Ahora declaramos, Señor, que iremos con bien, iremos con paz, llegaremos a nuestros hogares protegidos, Señor, por ti. Gracias, Señor, porque estaremos nuevamente de regreso aquí en el próximo servicio, Señor. Declaramos que mañana veremos maravillas en el nombre de Jesús y todos decimos un fuerte amén. Muchas gracias.